entendimiento humano, innovación, endomarketing, emprendimiento, liderazgo y mucho más en los Raka Talks. Fernando. Rodrigo, ¿cómo estás? Gustazo, bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Hola, Fer. Raúl, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo vas? Adelante. Muchísimas gracias. Oiga, qué alegría estar hoy de nuevo acá con todos y todas ustedes. ¿Qué tal todo, Fer? Placer, Raúl. Igualmente, lo mismo. Qué alegría poder tener la oportunidad de hablar nuevamente. No, yo feliz de tenerte acá. Bueno, felices de tenerte acá en Raka Talks. Fernando, nos conocemos porque yo fui profesor de Fernando. Rodrigo fue evaluador de uno de los proyectos de Fernando en vidas pasadas en Andrómeda. Pero bueno, Fernando, Anos, como decía Rodrigo la vez pasada, no te voy a presentar. Preséntate rápidamente para que comencemos a charlar. Perfecto. Pues empecé a emprender cuando tenía 7 años, comprando comprando pelotas aquí en Colombia, pelotas de fútbol, y vendiéndolas en Venezuela. Entonces, desde pequeño me encanta todo este tema de emprendimiento. Empecé con eso, después eventualmente fui creciendo, probando un tema de servicios, etcétera, etcétera. Empecé la universidad. Raúl fue mi profesor en el primer semestre de la universidad. Ahí también tuve la oportunidad de conocer a Rodrigo, y mientras estuve en ese primer semestre de la universidad, tuve la oportunidad también de emprender mi primera empresa o proyecto, digamos, ya más serio, ¿no? Más formal, que fue Andrómeda. Una empresa de desarrollo web, básicamente, que luego se mezcló con temas de marketing, etcétera, etcétera. Eventualmente esa empresa pues la fui desarrollando mientras estuve en la universidad. Dejé la universidad para dedicarme en esa empresa. 2 meses después que la universidad para dedicarme en esa empresa la cerré. Entonces, bueno, se imaginarán todo el mundo pegando el grito al cielo. Y hoy en día digamos que nos dedicamos a todo el tema de consultoría con inteligencia artificial, integrar inteligencia artificial dentro de los negocios en Latinoamérica, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y básicamente esa es la historia. No, a mí me parece súper interesante el tema. Podríamos resumir que Fernando empezó emprendiendo en pelota, porque lo que decían, ¿no? Pero mira que quiero hacer un poco la metáfora, porque comenzaste a emprender a los 7 años, y ahora digo, en pelota de conocimiento, te lanzaste a los 7 años. ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo? Digamos que viene desde casa. Mi papá tenía una empresa, mi mamá trabajaba en esa empresa, entonces siempre desde pequeños nos dijeron la única opción o la mejor opción que tiene es emprender, al fin y al cabo. Entonces cuando tenía 7 años nosotros viajábamos mucho a Venezuela, Colombia, y nos daba, digamos, un budget para el viaje. Nos decía, aquí tienes tu dinero, busca la manera de manejarlo y dividirlo para los que sea que te quieras gastar el dinero. Yo con 7, por algún motivo que desconozco, lo que me encantaba era el dinero. Entonces agarré y ahorré durante todo ese viaje, pues esa cantidad, ¿no? Al final del viaje dije, bueno, voy a ver qué hago con esta plata. ¿Será que compro dólares? Porque en esa época ya la situación de Venezuela, pues, estaba en bajada, ¿no? ¿O será que hago algo más? Y de repente fuimos una vez a una tienda, había un descuento, un 50 o 60% en balones. Tal vez eso fue por la época del Mundial o alrededor. Y yo lo que hice fue que me compré todos los balones que podía, los espiché. Luego las cajas, las que venían, también las dejé lo más plano posible. Lo metí en la maleta, le metí ropa sucia encima para que no hubiera ningún problema en el aeropuerto, imagínense. Y me lo llevé a Venezuela, y esos 500,000 pesos lo vendimos por 4 o 5 veces, digamos, ese valor. Y desde ahí me encantó. Utilicé ese dinero para comprarme el primer teléfono y, bueno, dije, mira, este definitivamente es el juego. Definitivamente un emprendedor o una emprendedora es una persona que se dedica a rastrear oportunidades, de a ver cómo empieza a solucionar necesidades y a conectar. Uy, mire, esto es una conexión divina, y a conectar personas con productos y servicios. Y bueno, algo que decía Rodrigo, ¿cómo lo viste a los 7 años? Pero ¿cómo llegaste de a tus 10 y algo años, 17, 18? Oiga, lo mío es el emprendimiento, y es el emprendimiento digital. ¿Cómo fue ese proceso? La pandemia, mucho tiempo libre. Yo empecé la universidad como estaba durante la pandemia, ¿no? Entonces estaba sucediendo todo, estaba mucho tiempo libre en casa y empecé un pregrado de marketing. Me gustó mucho, me pareció bien interesante, pero de repente dije, mira, tienes 2 opciones: o aprendes del profesor de la universidad o aprendes de Ogilvy, por decir algo, que tiene su libro, o puedes aprender de Seth Godin. Entonces tienes la posibilidad o de hablar con
Pepito Pérez, que te va a enseñar la clase, o tienes la posibilidad de hablar con estas personas que han desarrollado vida a través de esta profesión. Empecé a leer, me empezó a gustar mucho y fue cuando dije, mira, ¿sabes? Creo que el juego realmente no está en utilizar tu tiempo, en ir a la universidad, pasar toda esa serie de procedimientos, sino que el juego está en aprovechar y entender qué es lo que está haciendo el profesor, cuáles son los libros que está leyendo este profesor, cuáles son los elementos que está haciendo esta persona que me quiere enseñar a mí, para intentar superar, ¿no? Entonces, soy muy competitivo. Irte a qué es lo que está haciendo él, cómo puedo superar a esta persona, porque hoy en día él me está dando clase, pero tenemos un periodo de 6 meses hablando donde nos vamos a ver todos los días. ¿Cómo en ese periodo de 6 meses puedo superar tal vez la experticia que tenga esta persona? Puede sonar supremamente, digamos, arrogante si uno lo cuentas al inicio o lo ve como desde una perspectiva, bueno, de otra forma, ¿no? Pero al fin y al cabo era ansias de aprender, porque me encantaba la materia que estábamos viendo. O sea, no es, yo considero que no es arrogante, es una forma de superarse, una más de todas las posibles. De todas las que... Y aparte, cuando hablamos una vez, Fernando me dijo una frase que yo le dije, venga, la voy a anotar y se la va a robar, y es que definitivamente él siento que leyó algo y es, en la universidad todos estamos recorriendo el mismo camino para llegar a un punto similar. Yo quiero llegar a un punto diferente, tengo que replanteármelo desde el camino que voy a recorrer. Y eso lo quiero conectar un poco con la siguiente pregunta y es, entonces, ¿por qué empezaste con ese emprendimiento desde el mundo digital? Que Andrómeda fue un emprendimiento de hacer páginas web, obviamente diferentes, y ahorita vas a contar, pero ¿cuál fue ese llamado que tú dijiste, venga, me voy a meter acá? Porque si definitivamente quiero recorrer un camino diferente, ¿por qué me voy a meter a hacer páginas web? Digamos que escuché una frase cuando estaba en la universidad, es que todo emprendimiento, todo negocio, al fin y al cabo es arbitraje. Ahora, si tienes un servicio, tienes arbitraje de información. Si tienes un negocio de pelota, tienes arbitraje de compra-venta. Entonces lo compraste más económico, lo vendiste más caro. Así también funciona bolsa de valores, etcétera, etcétera. Entonces todo se reduce a arbitraje. Un servicio es un arbitraje de información. Si yo estoy adquiriendo información ahorita que una empresa no sabe, definitivamente le puedo vender un servicio a esa empresa. Entonces ahí me puse a pensar, ¿qué de todos estos servicios, qué de las habilidades que tengo actualmente puede servirle o puede serle más útil a todas las empresas que tengo acceso a hoy en día? Y lo que me era más fácil era crear páginas web. Entonces aprendí a crear páginas web porque me di cuenta, mira, esto definitivamente lo puedes vender a un precio interesante, digamos, lo suficiente como para tener experiencia también, además de la universidad, porque si estoy estudiando marketing, ¿qué tiene sentido? El objetivo de la carrera era terminar la carrera y empezar a trabajar con empresas. ¿Por qué no lo hago de una vez? Es cambiar el horizonte de tiempo. Y eso fue lo que hice. Por eso fue que me gustó mucho Andrómeda. Sí. Era la oportunidad perfecta para desplegar las pocas habilidades que había en ese momento. Excelente. Bueno, Fer, ¿y cómo das el salto? Y ahora sí quiero que empecemos a entrar en materia a todo el tema de la inteligencia artificial. Claro que sí. Pues bueno, como comentaba, yo seguía en la universidad, tuve un año, digamos, un periodo de estudio donde me fui a Estados Unidos únicamente a aprender inglés y ahí adquirí muchísima información. Entonces, lo mismo, arbitraje de información. Lo que aprendí en otro idioma puede servir para venderse acá. Listo. Llegué y me puse la pregunta, ¿será que la universidad es realmente lo que necesito hoy en día para el camino que quiero llegar? ¿O es otra situación? Dije, mira, ¿cuál es el objetivo último de la universidad? Que tú termines la carrera, empieces a trabajar. Ya estoy haciendo eso. No le veo más sentido a este camino. Entonces dije, voy a dejar la universidad para dedicarme a este emprendimiento que estoy haciendo, que era las páginas web. ¿Qué sucedió? Llegó la inteligencia artificial. Entonces... Perdón, te interrumpo. ¿Qué es inteligencia artificial? Yo lo definiría como una herramienta. Definitivamente una herramienta que por primera vez en la historia permite ahorrar horas humanas. Entonces, desde ahí, si lo ponemos ahí desde el punto más básico, empiezan a construir los diferentes factores. Entonces, si tienes una forma de hablar con una base de datos, antes buscabas por Google, mira, ¿qué día es hoy? O ¿qué es lo que tengo que hacer para completar esta acción? Y hoy en día se lo pones a la inteligencia artificial te lo pone de una forma más desglosada. Entonces, es una herramienta que te ahorra tiempo. A mí me gusta verlo de esa manera. Perdón, tú dices, le preguntabas a Google, yo le preguntaba a una enciclopedia. Física, claro. papel. No, Totalmente. Y ahí tenía que recibir información. Ya, el hecho que tú digas, le pregunto a Google, eso ya me suena. claro, aparte súmale una cosa, ¿no? Que nosotros le preguntábamos a una enciclopedia, pero la enciclopedia tomaba un tiempo mucho más largo, ¿no? Porque yo tenía la información, la escribía, la imprimía y la vendía. Entonces, desde que pasaba el hecho
hasta que era publicado en la enciclopedia podía pasar años. Hoy en día es inmediato. Entonces, sí, me he conectado totalmente. Me sentí un dinosaurio. Sí, claro, es que A mí me gusta muchísimo es que la inteligencia artificial es el último invento que va a tener que hacer la humanidad. Si nosotros sabemos cómo desarrollar muy bien la inteligencia artificial, en un futuro la misma inteligencia podrá desarrollar otros elementos que exceden nuestra capacidad. Pero bueno, falta muchísimo para eso. O eso digo yo, ¿no? Yo tengo una pregunta. Nosotros tuvimos un Raka Talks de neurociencias y Felipe, que es nuestro neurocientífico de cabecera, decía, mire, lo que pasa es que la tecnología es generativa, pero la inteligencia humana es ideativa. Es decir, la idea viene del humano. Hoy en día la tecnología todavía no te idea, ¿cierto? Todavía tiene limitado e incluso a GPT lo han pillado por ahí inventándose cosillas, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú ese proceso en el uso diario de la inteligencia artificial? ¿Será que sí va a reemplazar esa capacidad nuestra de idear o evidentemente siempre será response? Sí, será más, no proactiva, sino reactiva a lo que nosotros hagamos. Creo que una forma de definir idea es creatividad. Al fin y al cabo, para tú poder dar una nueva idea, crear una opción, una hipótesis nueva, tiene que nacer desde un punto creativo, al fin y al cabo. Y una vez escuché una frase de una persona que decía que la creatividad es la capacidad de unir diferentes puntos de información para generar una hipótesis. Y yo siento que la inteligencia artificial hace eso mejor que los humanos. ¿Por qué? Porque como humanos tenemos una capacidad, digamos, limitada de información, al fin y al cabo. Nosotros no estamos hechos, nuestro cerebro, como tú lo estás diciendo, no está hecho para almacenar información. Está hecho para generar insights, si uno quiere verlo de una forma, con base en esa información, ¿no? Generar esas ideas. Entonces, si buscas la manera de, digamos, co-crear algo con la inteligencia artificial, todo ese trabajo de almacenaje de información lo puede hacer la inteligencia artificial. Y ya el paso del humano no es crear, oye, mira, creo que la manzana la podemos hacer marrón. Ahora es, mira, la inteligencia artificial nos dio 20 colores diferentes de manzanas con diferentes propiedades. ¿Cuál de estas puede ser, según la experiencia humana que se tiene, el desarrollo más interesante? Pero está buenísimo porque creo que sí corresponde y es una respuesta tecnológica a la respuesta neurocientífica que vimos en el Raka Talk, ¿no? Me parece súper interesante porque al final siento yo tenemos un reto y es cómo llevamos la inteligencia al día a día. ¿Tú cómo lo ves, Rodri? no, totalmente. El llevar la inteligencia artificial al día a día es interesantísimo y no sé, al menos yo me he dado cuenta con mínimos elementos que he utilizado de inteligencia artificial. Yo al principio lo que decía es, esto no me sirve, ChatGPT fundamentalmente, esto no me sirve para nada porque me responde cosas automáticas, y en un momento me di cuenta que si tú le planteas un tema y le das el contexto a ChatGPT, le explicas de dónde vienes, qué quieres lograr con esa pregunta, sí hay una respuesta mucho más cercana a lo que uno está buscando. Eso me sorprendió mucho. Hay que aprender a usar esta tecnología. No es que la tecnología lo hace todo. Y dentro de eso, mi pregunta es, ¿a qué te dedicas específicamente? Porque hemos hablado de inteligencia artificial así en general, ¿no? Entonces, además, aprovechemos este espacio de Raka Talks para que le cuentes a todo el mundo lo que haces. Entonces, cuéntanos lo que haces y luego me dices a mí cómo llevar los tips al día a día. Perfecto, claro que sí. Pues básicamente hoy en día me dedico a una agencia de consultoría para integración de inteligencia artificial a diferentes negocios. Básicamente, si lo ponemos de la forma más rudimentaria, es eso. Ahora, ¿cómo se ve eso dentro de una empresa? Bueno, supongamos que tú tienes a un equipo de ventas dentro de tu empresa. Perfecto. Entonces, ¿hay una persona que está monitoreando ese equipo de ventas? Claro que sí. ¿Pero escucha todas las llamadas? No puede, porque necesitas muchas personas para escuchar todas las llamadas que hace tu equipo de ventas, por decir algo. Bueno, instalamos un pequeño robot que escucha todas las llamadas, revisa qué fue lo que dijo punto a punto, contrasta eso con el guión de ventas que se haya generado de la compañía y con base en eso le da una puntuación al vendedor cada vez que haya terminado una llamada de, oye, mira, sacaste un 10 porque cumpliste con el guión de venta, manejaste esta objeción de esta manera, excelente, sigue así. O, por el contrario, mira, sacaste un 9 porque te faltó manejar esta objeción de esta otra forma, que es lo que tenemos según la base de datos de la compañía. Entonces, te recomendaría que implementaras esa situación. Y para responder tus preguntas con respecto a cómo lo integramos al día a día, depende mucho. Si lo ves desde un punto de vista empresarial, un tema de empresa, pues tienes muchísimas aplicaciones. Básicamente, reduces la cantidad de horas humanas
para ejecutar la misma tarea. Eso es lo que, como yo lo veo. No para todas las tareas, porque evidentemente hay ciertos factores ahí de por medio, ¿no? Pero en grosso modo eso es lo que te permite. Ahora, para la vida del día a día, la cotidianidad, ya depende mucho, y ahí me gusta mucho hablar sobre el tema de los wearables. Entonces ya existen esas inteligencias artificiales que están conectadas con algún reloj, algún collar, algún pin, que te permite conectar eso con, digamos, con tu día a día. Entonces escucha todas tus, me parece súper invasivo, ¿no? Pero existe. Te escucha todas tus conversaciones en el día y te puede decir, mira, esto fue lo que hiciste el día de hoy, etcétera, etcétera. Entonces se van creando esta serie de Grillo digital, o sea, como una conciencia digital. Perfectamente. Uy, me dejé interesante. ¿O viste el último lanzamiento, no? El de El de Humana. Es un móvil ya, incluso decían, bueno, no quiero decir lo que decían, pero que era la evolución de los teléfonos. De los teléfonos, de los smartphones a la Pequeño pin que se proyecta en tu mano y tú lo puedes conectar o movilizar según los movimientos y los gestos que haces en tu mano. Increíble. Depende mucho de hacia qué lado vayas a revisarlo y cuáles son los criterios para revisarlo, pero sí. Y siento que esto genera un gran reto, ¿no? Y es cómo ayudamos a los emprendedores y a las personas a que perdamos el miedo a la tecnología. Es decir, la amamos por un lado, pero por el otro lado yo sí siento que hay mucho temor, ¿no? Es decir, ¿será que la inteligencia nos va a reemplazar? ¿Será que los robots nos van a reemplazar, no? Muy simple, si no quieres ser reemplazado, suma esas tecnologías a tu scope de herramientas para afrontar el día a día. Y creo que eso sí nos tiene que invitar a nosotros a dar el paso y decir, voy a romper el miedo. Claro, por un lado tengo que tener foco, pero por el otro es, tengo que romper el miedo y tengo que adaptarlas para potencializarme, porque esa frase me encantó. La inteligencia artificial no nos va a reemplazar, pero otra que sí lo tenga, lo va a hacer, porque ya ni siquiera va a ser saber inglés o manejar Excel. ¿Cómo manejar la inteligencia artificial que me ayude a todo lo demás? Una de las frases que a mí me gusta mucho, uno de los conceptos que a mí me gusta mucho dentro del tema de emprendimiento es leverage. Entonces, a mí me gusta definirlo como la diferencia entre lo que tú pones y lo que resulta de esfuerzo, ¿no? Entonces, si tú eres un freelancer, por decir algo, tú pones 1 hora de trabajo, tienes 1 hora de trabajo. Si tú eres una empresa, pues a medida que vas creciendo, pues vas obteniendo más leverage, más diferencia entre lo que pones y lo que recibes. Básicamente ese sería el concepto. Y para eso me gusta mucho la pirámide que generó Naval Ravikant, si no me equivoco, se llama así, en su libro. Entonces, básicamente, ¿cómo lo pones? Una pirámide con 3 escalones. El primero, la punta, se divide entre contenido y código. Mientras más código, más contenido tengas, más leverage tienes. Si tú eres una empresa, quieres atraer clientes, tienes mucho contenido en redes sociales, los clientes vienen hacia ti. Tienes código porque tú eres una empresa como Facebook, los clientes van hacia ti, entonces no tienes un costo adicional por un cliente nuevo, en la mayoría de los casos, por lo menos no uno tan importante. Después de eso tienes el capital, entonces ahí tienes fondos de inversiones, situaciones de ese estilo. Y por último, debajo de todo, de la pirámide, es colaboradores. Entonces ahí tienes empleados, personas con las que trabajas, freelancers, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me gusta mucho todo el tema de la inteligencia artificial porque siento que se pone por encima de todos estos elementos en la pirámide de Naval, que es que con inteligencia artificial puedes producir mucho más código, más rápido, puedes crear mucho más contenido, mucho más rápido, más eficiente, más económico, etcétera, etcétera. Y ahí hacia abajo, y el mismo tema de los colaboradores. Entonces ahí puedes no necesariamente sustituir, porque si ya tu empresa invirtió un capital con esas personas, no tendría sentido sustituirla, pero hacer un proceso de reentrenamiento para que esas personas adquieran la inteligencia artificial dentro de su negocio. Entonces tu negocio, con el nivel de leverage que tiene ahorita, por cada hora o por cada día produce un 10, ahora vas a producir un 200, gracias a la inteligencia artificial. Entonces ese es un concepto que me parece súper clave. Oye, me encanta, y eso me hace pensar un poco en cómo hacer que una empresa que están haciendo, ¿no? un emprendimiento, se acerque a este servicio. ¿Cuál es el proceso de consultoría? ¿Cómo una empresa o un emprendimiento puede decir, venga, yo quiero abrazar esta tecnología y ponerla como una herramienta a mi servicio? ¿Cuál es ese proceso que tú manejas? Claro que sí. Pues nosotros en Brainery lo que hacemos es que tenemos una pequeña reunión y hablamos con el dueño de la empresa, el dueño del área en específico o el presidente del área con la que estamos hablando, ¿no? Entonces revisamos y le preguntamos, mira, ¿qué es en lo que más pasa tiempo tu equipo todos los días? ¿Cuál es el mayor dolor? ¿Cuál de las habilidades o cuáles de los puntos que estás desarrollando es lo menos, digamos, importante
sin embargo es lo más necesario para el desarrollo del producto o del servicio. Bueno, supongamos que es la generación de ciertos reportes, generar data para toma de decisiones o el mismo proceso de toma de decisiones de cierta manera, ¿no? Listo, perfecto. Ahí es donde nosotros intervenimos, vemos cuáles son los factores que tienen la oportunidad de integrarse con la inteligencia artificial y cómo podemos producir más. Entonces, si una empresa o un área en específico lo que hace es que produce 10 reportes de ABC al año, nosotros integramos ciertos elementos de inteligencia artificial para que ahora produzca con la misma información que tiene 200 reportes de eso. ¿Por qué? Porque ahora en vez de hacerlo uno cada semana, pues ahora lo podemos hacer uno cada día, por decir algo de ese estilo. Y otra área de opción súper importante es que nos reunimos y revisamos, bueno, para tú poder generar este reporte, necesitas sí o sí generar nueva información o captar nueva información. ¿Cómo podemos hacer ese proceso de captamiento de información? También hay muchísimas herramientas de inteligencia artificial que podemos integrar dentro del negocio para generar más de eso. Entonces, básicamente, pues viene de ahí. Me parece súper interesante el punto que es transversal. O sea, no es una consultoría porque No, para nada. atraviesa la compañía completa. Puede servir para marketing, como puede servir para producción, para lo que... En realidad es una consultoría en inteligencia artificial aplicada a todo el negocio. Total, Exactamente. transversal. No, genial, me parece... Oh, pues buenísimo. Yo creo que estamos llegando al final de este episodio de Raka Talks, Fer. 2 o 3 tips que tú quieras darle a esos emprendedores, a esas personas que están allá afuera deseando acercarse a la inteligencia artificial y no lo han hecho. Diría que disciplina y adaptabilidad. Disciplina para estar todos los días probando y entendiendo que el mundo está en un punto ahorita donde cambia constantemente. Muchas empresas crearon, bueno, vamos a crear un ChatGPT personalizado para tu negocio. De repente salió hace una semana Sam Altman diciendo, mira, ahora OpenAI va a ofrecer eso como un servicio. Entonces muchas empresas quebraron o cambiaron su producto. Entonces adaptabilidad, súper clave. Y disciplina para estar constantemente informado y constantemente viendo qué más se puede probar. Cómo podemos interpretar esta serie de elementos para integrarlo en diferentes áreas o de mi empresa o de las empresas de mis clientes. Entonces, esos serían, digamos, los 2 tips principales. Disciplina y adaptabilidad. Perfecto, Fer. Rodri, ¿con qué te quedas? No, yo me quedo definitivamente, la capacidad emprendedora es impresionante. El emprendimiento mueve al mundo, definitivamente. No, me quedo con el concepto que nos decía Fernando de, claro, tú puedes no abrazar la inteligencia artificial, pero si el que está al lado tuyo la abraza, creció su potencial. Entonces, esto no se trata de discutir si la inteligencia artificial es mi enemigo, si me va a superar. No, te potencializa, definitivamente. Eso bueno, y ya para cerrar, yo lo único que digo es que, como bien recogía Fernando y Rodrigo, son herramientas. ¿Cuáles son las herramientas que van a componer mi cóctel de éxito? Ahí están, es traerlas. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todas por estar aquí, por conectarse con nosotros en Raka Talks y bueno, nos vemos pronto. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao. Entendimiento humano, innovación, endomarketing, emprendimiento, liderazgo y mucho más en los Raka Talks.